Hola, mi nombre es Rocío González y esto es Chat Museográfico. El día de hoy tenemos el placer de charlar con José Aceves, licenciado y maestro en comunicación, experiencia en prensa escrita y proyectos editoriales, junto con Artes de México, HuffPost, Arquine, CREAM, y en divulgación científica como jefe de difusión del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores de Antropología Social, sede Occidente, del 2016 al 2018. También tiene experiencia en comunicación social como parte de equipos de gobiernos municipales y estatales para campañas de contenidos digitales en salud mental durante el COVID-19, salud ambiental en la recuperación del río Santiago y seguridad vial con proyectos de movilidad activa y promoción de vehículos no motorizados. Actualmente es jefe de museos del Ayuntamiento de Guadalajara y estudiante de doctorado en salud pública de la Universidad de Guadalajara. Disfruten. Bueno, el día de hoy estoy muy contenta de recibir a José Aceves con nosotros. José, ¿cómo estás? Buen día. Hola, muy bien, muchas gracias. Qué padre estar acá platicando. Sí, estoy muy contenta de tener a José con nosotros hoy porque para variar es una persona que tiene muchas aristas interesantes. Entonces le voy a pedir a José. Gracias por la descripción. La verdad es que sí, luego a veces me ¿Ves? siento ajonjolí de todos los moles Está bien. y en ningún lado la ves, pero creo que es un mal que tenemos los comunicólogos. En general, la gente que estudiamos ciencias de la comunicación, luego solemos tener así como varias formas de actuar en el mundo. Lo cual está muy bien. Y Ujú. lo que está muy interesante, pues le voy a pedir a José, por favor, que nos cuente un poquito de cuál es su actividad profesional actual y luego empezamos a hablar del tema que me parece muy bonito. Muy bien. Yo ahorita estoy dividido en dos. Mi alma está dividida en dos, pero principalmente soy jefe de museos en la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Guadalajara. El Ayuntamiento de Guadalajara tiene a su cargo 7 espacios museográficos de diversos temas, ¿no? Uno de los grandes asuntos a los que nos hemos, o a los que me he confrontado, que creo que también tú lo has explorado mucho acá en el canal, es que el museo Sí, no siempre es un museo de arte, ¿no? Es un museo como muy variado, o bueno, más bien los contenidos son muy variados sí, y han servido para múltiples disciplinas, no nada más para las artes visuales o para el arte en general, sino para ciencias naturales, para sí. ciencias sociales, como la misma historia y demás. Entonces, de los 7 museos que están en la dirección, hay 4 en el centro histórico que ahondan mucho, sobre todo en identidad tapatía, historia pues, de la identidad y el patrimonio de la ciudad. El principal es el Museo de la Ciudad, aquí en el Museo de la Ciudad de Guadalajara, que es el museo dedicado como a la historia de la ciudad y del ayuntamiento, ¿no? El otro día platicaba con Juan Palomar, un arquitecto muy famoso por acá, y decía, es la joya de la corona, ¿no? Entonces, la joya de la corona es el Museo de la Ciudad. Justo porque cuenta la historia de los diferentes, está dividido sus salas por los diferentes siglos del municipio, y en realidad vas viendo cómo la idea de municipio y de ciudad se ha ido configurando a lo largo de los años, por Mm. diferentes etapas, tanto políticas como geográficas y demás, ¿no? Entonces, es muy interesante, es muy lindo, en lo que era el ex convento de las Capuchinas, un edificio del siglo XVIII. Entonces, pues ese museo es justamente muy variado, ¿no? Y tenemos también acá en la jefatura el Panteón de Belén. El Panteón de Belén es un museo panteón, en realidad esa es una categoría nueva. Así apenas acaban medio de surgir, porque pues los mausoleos del siglo XIX quedaron con este gran valor patrimonial arquitectónico, que de pronto pues su visita tiene que ver con, no tanto con una experiencia museográfica, pues, sino con una experiencia, pues, en términos turísticos o de patrimonio, ¿no? Porque son arquitectónicamente muy valiosos. Y Sí. lo que estamos tratando de hacer en el Panteón es justamente activarlo como museo, ¿no? Porque tiene una pequeña capilla, lo que era la capilla de Santa Paula, y ahí se está programando arte contemporáneo, entonces lo estamos vocacionando hacia allá, lo cual,
pues va muy bien con el entorno de convivir entre la muerte y la vida, ¿no? Que es un poco el tema de los panteones y el tema también curatorial del arte contemporáneo en ese espacio. Está también la Casa Museo López Portillo, que es un espacio dedicado a las artes decorativas, y el Museo del Periodismo y las Artes Gráficas, el conocido MUPAG, que está en lo que era la Casa de los Perros. Ahí estuvo es el solar donde estuvo la imprenta donde se imprimió el Despertador Americano cuando Hidalgo abolió la esclavitud acá en la ciudad, y es muy simbólico en ese sentido, ¿no? Porque pues justo trata el tema del periodismo desde la historia virreinal hasta pues ahora que está dedicado al periodismo gráfico, al periodismo fotográfico, visual, a las nuevas artes. Es un espacio también muy vivo y sobre todo está en Paso Alcalde, que es este recorrido peatonal, lo cual le da como muchísima potencia al espacio. También hay dos espacios más en el circuito Agua Azul. Uno es el Museo de Paleontología, el único museo, bueno, de los pocos museos de historia natural en el occidente de México. Tienen exhibido un gonfoterio que encontraron acá en el agua de Chapala en el año 2000, y también tiene piezas de los primeros pobladores, algunos sapiens, y bueno, el guión museográfico va pues sobre la historia de la vida y cómo su llegada a la región occidente del país. Es un museo muy fascinante, es un museo muy lindo que tiene muchísimas visitas. El trabajo que se hace ahí es de verdad admirable. Y muy cerca, en la unidad Reforma, está el Globo, es el Globo del Museo de la Niñez. Es un museo muy interesante porque en realidad no tiene colección ni salas de exhibición, entonces funciona más como una especie de centro cultural o activación, donde lo que a mí me gusta hablar del Globo, lo que creo que se conserva, es la idea de la niñez, ¿no? La idea de la niñez en Guadalajara y como sus propias, pues sí, como conservar, como cuidar la idea de lo que entendemos por niñez, y una niñez que sean, justo voy a empezar a hablar del tema, pero que sean sanas y que sean, pues parte de la historia de la ciudad en la que está. Y por último, fuera del circuito Hueso y del centro, está el Museo Raúl Anguiano. Ese sí está totalmente dedicado a arte y es un museo en transición, en constante transición entre arte moderno y arte contemporáneo, que ha funcionado siempre como un laboratorio y un experimento pues de diferentes lenguajes. Eso es lo que estoy haciendo desde la jefatura de museos. Y además, después de todo eso, también estoy estudiando un doctorado en Ciencias de la Salud Pública en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud en la Universidad de Guadalajara, lo cual he tratado pues justo de combinar ambas agendas, y me ha gustado mucho el ejercicio al respecto. Lo cual nos lleva al porqué de nuestra plática del día de hoy, lo cual está bien Exacto. padre, Sí, la verdad sí. que es cómo pensar o cómo imaginar espacios dedicados al arte, a la historia, al patrimonio, a la visión de la ciudad, que puedan Ujú. ser también de alguna forma sanadores, ¿no? Estos espacios Ujú. que puedan contribuir a la salud pública, que es Sí, justamente el tema que, que tienes mucho interés y que está muy sí. bonito porque tienes mucha pasión por todo lo que haces y eso siempre está bien padre. Entonces, poder Gracias. fusionar las dos cosas creo que es una cosa muy bonita. Entonces, pues no sé, ¿qué piensa usted, señor? Cuénteme. Sí, la verdad es que está esta constante duda, ¿no? Muchas veces como tanto en el doctorado como en la jefatura de preguntar, bueno, ¿qué hace un comunicólogo estudiando salud pública? Porque la mayoría de mis compañeros pues son médicos, nutriólogas, psicólogas, hay más, pues todos allegados al campo de las ciencias de la salud, y Ok. yo soy ahí como medio un bicho raro. Y acá en los museos, cuando les hablo un poco de salud, muchos sí, más bien sí lo entienden, porque justamente ven como los mismos públicos y las mismas audiencias Ujú, buscan estos espacios, pues de resguardo, no nada más en términos de visita turística y de entretenimiento, sino que hay otro tipo de experiencias al visitar un museo, sobre todo estos 7 museos que están muy allegados a sus comunidades locales, ¿no? Que no son este gran ujú, espacio súper reconocido de la ciudad. Son museos muy visitados, con muy buena ubicación, que ujú, justo lo que hace es estar muy vinculados pues con la gente local, ¿no? Con la gente local, y también, bueno, cuando hay experiencias de turistas extranjeros, también pueden tener una experiencia como muy bonita y muy digna, y sobre todo en conocer lo que tenemos por acá.
Pero sí, lo que encuentro es que hay como esta apertura o como o esta comprensión de parte de las encargadas de los museos por ver que los espacios museográficos, más allá de un término de salud, porque muchas veces entendemos la salud como estas instituciones ligadas al sistema de salud en cuanto tienen que ver con hospitales, centros de Ujú, salud, ujú, enfermerías, ¿no? pues, Y más bien ver que la dimensión que la misma OMS, la misma Organización Mundial de la Salud marca de lo que es la salud no es tanto combatir la enfermedad, sino ampliar el bienestar, ¿no? Sino justo exacto. la definición de salud de la OMS es pues hallar el máximo bienestar físico, mental y social, ¿no? Entonces, en ese Ujú, sentido, creo que si bien a lo mejor los museos no son espacios que provoquen una salud corporal como tal, sí ya. aportan muchísimo a la salud mental y sobre todo a la salud social o a la salud comunitaria, que creo que también Ujú, es como muy importante. Entonces, en ese sentido, he tratado como de un poco contagiar los aprendizajes en el doctorado, las funciones esenciales de la salud pública, en donde una de ellas, pues, es la promoción de la salud, en una agenda no del todo explícita, sino que más bien es una agenda como que suelo procurar y que las encargadas de cada espacio me ayudan muchísimo. Justo para reflexionar estos temas al respecto de cómo podemos sentirnos mejor como personas y ok, cómo los museos nos ayudan para eso. Creo que también, y nada más como complementando la idea, me gustó muchísimo la frase de este año que hizo el ICOM del Día Mundial de los Museos, donde decía que los museos cambian junto con sus comunidades, ¿no? O sea, como que también ujú, no tener esta idea como muy monolítica de la salud como espacios hospitalarios, salud, procesos de salud, enfermedad y demás, ujú, y que no aplica, sino que tiene como muchas variantes, también con los museos, ¿no? De pronto tenemos esta idea muy decimonónica del espacio con la colección con ujú, este gran discurso, ya sea sobre la nación, ya sea sobre las conquistas de los imperios, ya sea sobre el mismo arte, que ha ya, estado mutando, muta y muta y muta constantemente, desde la creación del cubo blanco y la gran idea de lo que fue el MoMA, hasta lo que ya podemos ver ahora en donde sí hay una línea mucho más difusa entre un centro cultural y un museo, porque el ya. museo lo que tiene que hacer es estar como muy activo y muy vivo y estar todo el tiempo comunicándose con sus audiencias, ¿no? Para que no se Sí, vuelvan justo estos museos donde los visitaste una vez y no vuelves, sino que ya. sea un espacio que te provoque identidad, arraigo y también pues procesos personales de autocuidado y de salud mental, que a mí me gusta mucho pensar esto, ¿no? Como cuando visitas un museo pues en realidad te das como un tiempo para hablar contigo mismo, para formarte o hasta para convivir con la gente con la que vas, ¿no? O sea, son espacios que salen mucho de las lógicas actuales del entretenimiento por el entretenimiento, sobre todo los museos públicos, yo creo que los museos privados tienen otra lógica, pero si los museos públicos y sobre todo multitemáticos como los que están acá en la jefatura, ayudan mucho a una agenda de bienestar en un sentido más amplio, ¿no? Creo que ahí es donde he encontrado como el cruce que también no es que en sí surja o esté, sino que hay que construir, como construir esa narrativa e impulsarla por medio de Ujú, diferentes activaciones y por medio de diferentes, pues sí, tal cual, desde los mismos discursos que emiten los museos como este espacio de bienvenida, ¿no? Me gusta mucho como verlo así como este espacio de bienvenida y pues sí, de desconexión un poco del estrés cotidiano de los que vivimos ya en ciudades como tan activas como Guadalajara, ¿no? sí. Y que también está, no sé, a mí en lo personal, el hecho de que estén como en estos espacios patrimoniales también te da como está justo, como este orgullo, orgullo tapatío, Sí, un arraigo, sí, es un arraigo muy local arquitectónico, que en general ¿no? pasa en muchos museos, ¿no? O sea, Mm, ya sabemos que los tapatíos solemos vernos el ombligo y creer que somos el centro del mundo, pero más allá de más allá de esa mala práctica tapatía, ya. creo que hay esta lógica de museos las alcanzo a ver en o sea, en todas las ciudades, literalmente en todas las Ujú, ciudades donde hay un museo, que siempre está este constante diálogo entre el turista que llega, conoce un sí, poco la museografía, lo que se ofrecen los contenidos, lo que hay de la ciudad, pero que sobre todo quien los usa y quienes nos conectamos y quienes los procuramos y los cuidamos también, pues somos las comunidades locales, como que sí se han vuelto testigos de nuestros propios avances. Entonces, creo sí, que en ese sentido me parece que es un papel todavía muy relevante el que juegan los museos, justo en lo que dices, ¿no? En provocar este orgullo de ser, pues de ser de un lugar o de
a fin de cuentas son espacios para presumir, ¿no? Para Ujú. exhibir lo que nos da orgullo y lo que nos da gusto en términos multitemáticos, ¿no? Insisto, de pronto reducirnos al museo solo como espacio de exhibición de arte puede ser muy Sí. limitadas. Y porque han mutado, los mismos museos han mutado, digo, desde la historia natural de Londres, que es quizá uno de los ejemplos más viejos de museos que no son de arte, pero también como las colecciones imperiales de pronto tuvieron que Mm, empezar a reubicarse, a reentenderse, sí. y que la experiencia museográfica actual, pues poco tiene que ver con la que se vivía, deja tú en 1900, en 1800, en 1950, ¿no? O cuando iniciaron los propios museos acá, de lo que era, Sí. lo que es hoy, pues sí, van acompañando y van mutando. O sea, insisto mucho como en este tema del ICOM, de que los museos también cambian, ¿no? Porque a fin de cuentas los museos los Ujú. hacen las personas, no se quedan como estos grandes monolitos de colecciones. Que es importante porque también tiene como esta cualidad un poco religiosa que a mí siempre me ha llamado Sí, mucho la atención, ¿no? Llegas y la gente se siente intimidada muchas veces por el mismo espacio, hablan bajito, no sé qué sí. sentido porque hablan bajito, pero es muy chistoso y entonces todo el mundo como que susurra y los ve como, es chistoso, ¿no? Es como algo de desconcierto que siempre me ha llamado mucho la atención porque pues en realidad podrías hacer cualquier comentario y en teoría no pasaría nada, ¿no? Completamente, Pero sí. se vuelve chistoso y esto en percepción de las personas a veces es como algo lejano. Y entonces se me hace bien bonito que se vea más como acércate a este espacio que es tuyo y ten orgullo, ¿no? De esta historia que tienes, que han pasado muchísimas cosas dentro de este mismo espacio, entonces ahora hablamos de esta ciudad o de estos personajes que estamos vivos ahorita, Sí. ¿no? Y creamos experiencias. En cuanto a la idea de experiencia, ¿tú como qué consideras, o sea, como qué elementos considerarías que son importantes para generar este bienestar dentro de un diseño espacial? Nada más Sí, por hablar. me parece una pregunta muy atinada, sobre todo pensando en esto, o sea, me hiciste sí muchísimo clic en cómo, y justamente también es lo que he platicado mucho con quienes son curadores acá en los museos, que Ujú. justo de lo que se trata es como de generar una especie de, no me quiero poner muy en el discurso religioso, pero sí como una especie de energía, como de vibra, como de que algo, ¿Ok? algo en el espacio te contagie esta pues forma de habitar, ¿no? Es lo cual, lo que me parece como muy potente y muy difícil también de comprender y de llegar a ser buenos museos o buenas museografías, porque lo justo lo que provocas es un cambio en la conducta, un cambio en cómo tú puedes habitar un espacio y entonces lo que el mismo espacio te ofrece es una posibilidad en primera del silencio, ¿no? O sea, como de Ujú. calmarte, de poner Sí. atención. Creo que ahí hay el papel de los mediadores, que también cada vez entra más en sentido en la experiencia museográfica, sobre todo los mediadores en arte contemporáneo, que he visto que son figuras que utilizan mucho como justo para tratar de traducir estas exposiciones que a veces son, o que se necesita mucho capital cultural o mucho bagaje para comprender cómo puedes Ujú. ver arte contemporáneo que de pronto no tiene mucho vínculo con la noción que nos enseñan en la escuela de pintura, Ujú. escultura y las artes como más decimonónicas o más académicas. Y Sí. entonces el papel del mediador justamente lo que hace es provocar pues esta apertura, ¿no? Como capacidad de comprender más allá de lo que estás viendo, Ujú. sino empezar a elaborar también tú mismo tu propio discurso. Acá, por ejemplo, en los museos que son, pues te digo, como en una lógica más del siglo XX, más ochentera, noventera, Ujú. hay todavía muchos recorridos, ¿no? Entonces son las personas, los mismos empleados de los museos, quienes dan el recorrido, ya sea por la casa, por el panteón, por la misma colección, y esta figura de Sí. alguien que te va contando y te va narrando lo que se vive en los espacios es súper rica. Yo creo que Sí. una de las grandes cosas que tienen los museos, y sobre todo ahorita en tiempos de inteligencia artificial y de exceso de internet, es la capacidad como de poder volver a conectarnos, ¿no? Con el espacio en el que estamos y como esta Ujú. petición no es tal cual como, no sé, me quedo pensando mucho en cómo lo describes como una experiencia
como una experiencia así ritual o como si pareciera tal cual una iglesia, Sí, pero que sí todavía está este asunto, o más que todavía, es la lógica museográfica está entre, pues, ponerle atención al guía, poner atención a los textos de sala, poner atención, ¿no? Creo que eso es sí, como una de las grandes cosas que el espacio museográfico actual ofrece y que a mí en ese sentido me parece un gran posibilitante, ¿no? Porque te ya, predispones o pones como toda tu buena conducta, buena conducta sonó como de primaria, pero como tus buenas intenciones a tener una experiencia lo más rica para ti, ¿no? Por eso también son como tan llamativos en términos de redes sociales e internet. A la gente le gusta presumir mucho, o nos gusta presumir mucho, que fuimos a un museo, que estuvimos en contacto con obra, que ya, estuvimos en contacto con contenidos museográficos, justo porque nos hace ampliar nuestra propia percepción de lo que somos, de dónde estamos, sí, y que en ese sentido el espacio o el recorrido o la experiencia museográfica sí, y yo cada vez lo confirmo más, pues sí va muy de la mano con el trabajo curatorial, ¿no? Que muchas veces es como todavía no del todo comprendido, pero por ejemplo, la figura del curador ya se extiende de lo que hace el arte nada más, ¿no? Acá hay el curador, por ejemplo, del Museo de Paleontología, pues es un biólogo, es alguien con mucho conocimiento científico y que su trabajo justamente es provocar que el espacio o el acceso a la ciencia o al conocimiento más técnico y quizá más árido se convierta en una, pues entre una experiencia lúdica, pero al mismo tiempo una experiencia personal, al mismo tiempo una experiencia, y sobre todo esto, muy comunitaria. Aunque sí hay muchas visitas en solitario, y eso también me encanta en los museos, también siempre es una experiencia comunitaria que vas o con tus primos, o con tus hijos, o con tus amigos, ¿no? O sea, es sí. como un espacio muy que se sale de las lógicas generales, tanto del entretenimiento como del consumo masivo y popular, ¿no? Insisto, los museos públicos, creo que sí, los museos privados a lo mejor tendrán otra lógica. Sí. Y es bonito también, ¿no? O sea, el hecho de apropiarse del espacio, sobre todo el espacio del centro de la ciudad, que creo que, Sí. por ejemplo, no sé, entre semanas siempre es como muy caótico, ¿no? Sí, Es, es como muy caótico, mucha gente trabajando, va y viene, ruido, bla, ¿no? Pero hay como burócratas de esta... arriba abajo, ujú. ¿Mm? Burócratas, ¿no? O sea, el centro que de pronto es nada más Sí, una especie de cuento kafkiano, sí. entonces mercado, burócratas, abogados y luego ya se apaga y no pasa nada. Sí, pero tiene otra vida los fines de semana que siempre se me ha hecho muy Ujú, bonito, ¿no? O sea, conectándolo como en experiencias de infancia que siempre era así como paseo, ir ujú. sábado ir a bobear al centro, ¿no? ¿A qué? ¿Quién Sí. sabe? A bobear, No había un tal cual a plan, bobear. pero Ujú. como que movías, te comías cosas que normalmente no comías, como Claro. donita de aroma dulce. Exacto, de aroma No sé, dudoso. entonces, está bien padre que también está como ligado justamente al descanso, ¿no? Igual la gente va Sí, a eso, va a divertirse, a comerse un helado, a caminar, y termina inmerso y aprende sin querer, que creo que esto siempre ha sido como algo muy, muy importante, ¿no? La sí. disciplina es que te salgas con lo que sea, pero que igual sea una pregunta o, ay, wow, qué buena experiencia me dio o lo que sea. Entonces también está O bien. hasta un recuerdo, ¿no? Hasta un propio recuerdo, que ahorita Sí, como la dificultad de construir nuevos recuerdos también es una cosa que hemos visto mucho a partir del uso del Internet, ¿no? sí, Como el Internet te lleva todo el tiempo a la inmediatez y a estar todo el tiempo como estimulado y sobreestimulado y demás. El asunto de los museos es ir pues teniendo otras sí, capas de experiencia. Por eso muchas veces bueno, hay una diversidad de museos, a veces, que a veces no sabes de dónde salió tanto, ¿no? Pero como esta conexión que hay o tenemos esta mala idea de que los museos son espacios a veces aburridos, justo por lo que se genera el ujú, silencio, la calma y demás, sí, ahora podemos verlos como una posibilitante de algo que te deja
más sensible, ¿no? Creo que es justo, Sí, creo que esa sería la palabra, tanto de la lógica museográfica, de los mismos contenidos y de a lo mejor verlos desde una experiencia de salud, ¿no? Desde una experiencia de bienestar personal, que amplían o te posibilitan una sensibilidad particular. sí. En tu experiencia, ¿cuál ha sido alguno o un proyecto que recuerdes que digas qué cosa más bonita y creo que ahí lo logramos y me siento muy orgulloso de, como viéndola desde esta perspectiva de salud mental, de generar comunidad, de Sí, espacio expositivo, logra trascender a otra sí, cosa? sí, tengo varias y justo cada una como diferente en su diferente acceso, ¿no? O más bien en su diferente vocacionamiento. Eh, una de las que más me ha gustado, o de las que me he sentido como más interesado, es ver la evolución del Panteón de Belén, o más que una Mm, evolución, como una especie de problematización, ¿no? O sea, ok, más, si bien el Panteón o los museos Panteón en el mundo y particularmente en México tienen esta narrativa muy ligada a la experiencia como fantasmagórica, ¿no? Como sí, a pensar, claro, en el entretenimiento de la casa de sustos. sí, claro. Es completamente, pues es el uso que muchas personas encuentran y que Ujú, hace mucho sentido y que en ese sentido también se vive como un museo comunitario y como siempre el entretenimiento de las leyendas y de lo sobrenatural y demás, que es en términos de guión museográfico muy, muy popular y muy, ujú, muy digerible y súper funcional, ¿no? sí, Y esos mismos contenidos del museo, del panteón, pues hemos tratado o hemos visto como esta especie de conversión en donde nos fijamos y donde hemos tratado de llevar la mirada ujú, hacia otros espacios o hacia otros detonadores de imaginación en el propio panteón, ¿no? Si bien el guión museográfico, la lógica de la experiencia de leyendas y de lo fantasmagórico está mm, es constante. También hemos tratado nosotros mismos como de impulsar la mirada hacia otras formas de ver un espacio tan, híjole, como tan significativo en términos de transformación social. El, ok, el Museo Panteón de Belén, el actual Panteón de Santa Paula o Panteón de Belén, fue el primer museo no, el primer cementerio moderno, el primer cementerio que no estaba ligado a la iglesia en ya, Guadalajara, ¿no? Entonces, hay toda una transformación de los órdenes sociales, de pasar de una vida virreinal y de una vida ligada completamente a la Iglesia Católica hacia una vida cientificista, más positivista, que además es un hibridismo o un sincretismo muy interesante, porque quien impulsó el Panteón pues fue, o la idea del santuario y de todo ujú, lo de alrededor del Panteón, pues fue Fray Antonio Alcalde, ¿no? Entonces son estas lógicas en donde la misma lógica religiosa ya, de la Iglesia Católica se va adaptando a la modernidad. Entonces, por eso mismo me parece como muy relevante poder ver o ampliar la mirada o cambiarla, o más que cambiar, como tratar de justo ampliar la perspectiva y decir, bueno, también el panteón juega un papel muy relevante ujú, en un contexto que actualmente también es hospitalario, ¿no? O sea, está todavía al lado sí, del hospital civil, el hospital o sea, si bien el panteón dejó de ser panteón para pasar a ser museo, el ujú, hospital no ha dejado de ser hospital, que no, bien podría por su valor patrimonial también convertirse en museo, pero pues no, sigue dando atención ujú, hospitalaria de primer nivel, la verdad, y ahí se forman muchos, o la mayoría de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara pasan por ahí, entonces un sí, espacio museográfico al lado de un espacio o inserto en un contexto hospitalario tan denso como es el Hospital sí, Civil, que además, desde que se fundó pues tiene su vinculación pues sí, eso es gratuito, es obra social, ¿no? O sea, sí, nunca se ha visto como algo para sacar provecho. Entonces, tiene este vocacionamiento donde de pronto, pues, las personas
pueden contar al lado de un contexto así con un espacio en donde se les invite a ver la vida y la muerte desde otras perspectivas, ¿no? La encargada del museo, Mayra Huerta, fue curadora del MURA, ella tiene mucha experiencia en arte contemporáneo, entonces también ha marcado como una línea curatorial muy interesante, donde si bien la programación de la capilla va a estar ligado a, o está ligado a artistas muy, pues ya trabajando dentro de las lógicas del arte contemporáneo, hay toda una narrativa alrededor del espacio, ¿no? Como que puede ser un huerto, como que también hay musgo en las lápidas, como que la muerte puede jugar, ¿no? O sea, como la lógica de la muerte puede jugar en diferentes rituales, tanto en el fantasmagórico como en el popular del Día de Muertos, como, no sé, este proceso de irnos apropiando y de ir como desagregando las capas de conexión o de vinculación que tienes con un espacio tan diverso, o sea, es que no es tan diverso, más bien, es un espacio como ya consolidado, ¿no? Es un mausoleo del siglo XIX, es patrimonial, esa es su lógica, provoca cierta narrativa fantasmagórica, pero si empiezas a abrir la mirada y empiezas a Sí, observar dónde está, qué más sucede, cómo es la conservación, entonces te empieza a hacer como te empieza a provocar mucho la imaginación y eso te deja o a mí me ha dejado mucho la sensación de poder observar, sobre todo en el México del siglo XXI, en 2025, pues observar a la muerte con mucha más sensibilidad, ¿no? Que es justo lo que hablábamos antes o lo que ya. planteaba de la posibilidad que dejan los museos. Mm, Creo que esa sería de mis experiencias favoritas en cuanto a lo que se puede tratar a la salud como más, como una perspectiva mucho más amplia que solo el abierta. proceso. No, y Sí, también como tocar un montón de temas que igual pueden llegar a ser sensibles, pero que son súper importantes, ¿no? exacto. Sí, justo. Vamos a empezar a cerrar. ¿Quisieras Muy hacer bien. algún comentario final? Pues una de en Estados Unidos tienen esto como muy medido y recientemente publicaron Ujú, la Asociación de Museos, como tal cual los espacios habían agregado la agenda de salud y se habían convertido en espacios muy recurridos ujú, por las mismas organizaciones y por las mismas personas con algunos problemas de salud, ¿no? Por ejemplo, muchísimos talleres o muchísima atención para personas con Alzheimer o para niños con alguna discapacidad ya, o sea, como diferentes enfermedades habían encontrado en los museos espacios de programación para sus propias terapias, programación terapéutica, ah, como pues una propia agenda de los museos. Ese informe, la verdad es que da mucha perspectiva de cómo la línea justo de entre centro cultural y museo se va difuminando, pero que no perdamos o en todo sentido que no veamos esto como una especie de amenaza, sino como todo lo contrario, ¿no? Como ver ajá, la posibilidad de que el museo en este afán de pasar de diversos niveles en sus capas espaciales y en sus capas de experiencia, ujú, puedas utilizarlo no tanto como como un proceso terapéutico en sí, porque creo que no sería como su finalidad última, sino ujú, como un espacio de lugar seguro en donde sientas que mm, puedes cuidarte y cuidar a otros. sí, Creo que ahí sí, digo, me voy a poner muy institucional, pero justo acá en Gobierno de Guadalajara el eslogan de esta administración es la ciudad que te cuida y me ha ujú, gustado mucho ver eso, ¿no? Como espacios los museos como espacios de cuidado que provocan o facilitan el cuidado hacia otros, tanto en el globo que es para la niñez, pero también a lo mejor para mamás que van, que usan el baño, que están con sus hijos ya, o hijos recorriendo el espacio y que tienen como esta experiencia de entretenimiento, como para el cuidado de uno mismo o también como para el cuidado de la vida y de las formas de la vida y la muerte, como lo que se ha hecho en el Panteón de Belén y lo que ujú, se ha hecho o lo que se hace, por ejemplo, en paleontología, que me encanta provocar estas discusiones y estos diálogos sobre cómo empezamos a cuidar la vida o cómo nos empezamos a cuidar a nosotros en medio de la crisis climática desde la ujú, experiencia museográfica, ¿no? O, bueno, el Museo de la Ciudad, insisto, esta gran idea de cuidar nuestra identidad, lo que nos ha conformado, nuestro pasado, no sé, como darle este valor al museo como un espacio seguro y un espacio en donde tanto el propio cuidado como el cuidado de la comunidad es muy viable, ¿no?
y que los apropien tanto las organizaciones como, y que no tienes que pasar por un momento de enfermedad o como por un proceso de salud de Sí. enfermedad para poder utilizarlos, sino que puedes justo utilizarlos en una lógica de extender tu bienestar y de ampliar la sensibilidad. Wow. José, un millón de gracias. Gracias a Espero ti. que te animes a seguirnos visitando. Sí, seguro, les paso agendas y demás, y ustedes que visiten los museos y que justo vayamos adaptándonos junto con ellos. Creo que son un espacio en donde nos podemos sentir cuidados, o eso es lo que tratamos de hacer, ¿no? Espero no perder el ánimo No, en no lo esa, perderás jamás, yo lo en esa sé. misión. Mil Bueno, pues gracias. muchísimas gracias por todo. Qué ¿Sale? chida conversación. Sí, Gracias, Rocío. nos vemos, Bye. ¿no? Y gracias a ti. Les agradecemos haber estado con nosotros. Los esperamos en el siguiente chat museográfico.